Bueno. Bueno. Bien, vamos a ir empezando. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase de hoy, clase 14. Como verán acá en el tema que dice el género académico, seguimos en la línea de la clase pasada, en el sentido de que la clase pasada fue el encuadre general de los géneros discursivos, es decir, de la mano de Bakhtin, de Mijail Bakhtin, que nos introdujo en este tema de los géneros discursivos. Recuerdan que habíamos visto, acá vamos a retomar esta, no corre. Miramos acá, recuerdan esta filmina. La sociedad produce discursos especializados de cada actividad humana según el contexto social en que se producen y los diversos propósitos que tenga esa actividad. De todos estos discursos, que son solamente algunos a modo de ejemplo, en esta clase nos vamos a centrar en este discurso, en el discurso académico, en el género académico. Acá nos vamos a centrar. Es decir, es un discurso especializado, como dice Marín, en un contexto determinado, y en ese contexto estos discursos tienen un propósito bien concreto, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Bien, volvemos acá. El tema género académico instruccional. Las consignas. Vamos a trabajar este tema acá, las consignas. En parciales, en trabajos prácticos, en cualquier tipo de evaluación. Veremos la definición y la estructura que tienen las consignas. En relación con esto, el objetivo número 1, comprender qué es una consigna. Es decir, qué características tiene la consigna. ¿Para qué está? Objetivo 2, reconocer los componentes básicos de una consigna. ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo se conforma? Y el tercero, identificar las maneras de decir propias según los diversos géneros. Los modos discursivos y las funciones del lenguaje. Vamos a trabajar este objetivo, el primero, y el segundo. Y lo vamos a dejar en suspenso, vamos a ver algo muy por arriba, para sí profundizar en clases siguientes. Repasamos, refrescamos contenido. Bakhtin, recuerden esto,
Cada enunciado separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. Es decir, nosotros en esta clase nos vamos a centrar en las consignas, en el género académico instruccional. Concretamente nos vamos a centrar en las consignas. Entonces, vamos a ver de qué manera se observan las consignas, esto que dice Bakhtin, que son tipos, cada enunciado, cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados. Es decir, las consignas, sobre todo vamos a trabajar en el nivel superior, también nivel medio, tienen características similares entre sí. Por eso las podemos agrupar en el género académico instruccional. Vamos a ver de qué manera los elementos constitutivos de los géneros discursivos, concretamente con las consignas, es decir, qué pasa con el contenido, qué pasa con el estilo verbal, con la estructura. Los tres elementos dados por Bakhtin como constitutivos de los géneros discursivos en general. Cada género en particular, para cada género en particular también tenemos en cuenta estos tres elementos. Estos elementos imponen al hablante, al autor, restricciones. Es decir, que debemos adecuarnos a estas restricciones, a estas características o estos elementos que conforman los géneros discursivos. Bueno, este es el que ya vimos. Decíamos que vamos a centrarnos en el discurso académico. Algunos autores hablan de científico académico, académico barra científico, o académico solo, científico solo. Nosotros acá vamos a trabajar discurso académico así, solito. Bien. Natalia y Stagnaro son las autoras que vamos a trabajar para este tema. Está en la bibliografía, después cuando suba el material de apoyo para la lectura y actividades, ahí van a encontrar un enlace para ingresar al capítulo de estas autoras. Que en realidad ellas comparten ese libro, está coordinado por otro autor, Federico Navarro, y cada distintos autores, autoras, escriben un capítulo o dos, es decir, se centran en un tema en particular. Natalia Stagnaro o Stagnaro trabajan el tema del parcial y las consignas. Bien, ¿qué dicen las autoras? Son dos, Lucía Natale y Daniela Stagnaro. Dice, son elementos clave en la situación de parcial u otro tipo de evaluación. Es decir, un trabajo práctico, una actividad de clase, es decir, en cualquier situación donde el docente está evaluando a los alumnos. Hay distintos tipos de evaluación, ¿verdad? Evaluación en proceso, evaluación sumativa, etc. Acá las autoras se centran en cuando hay una situación de parcial, u otro tipo de evaluación, es decir, bien concreto, una situación bien concreta en que se dan las condiciones para evaluar al estudiante. Son elementos clave, es decir, fundamentales en esa situación. Son instrumentos que median entre el docente y los estudiantes.
y entre lo que se solicita como tarea y el texto que cada alumno produce. Es decir, por un lado está la relación docente-alumno, docente-estudiantes. Ahí está la consigna. Y también en lo que solicita el docente, lo que pide el docente y el trabajo que va a producir el estudiante, el texto que va a escribir. Y a la vez constituyen una especie de contrato, una especie de contrato. No es un contrato en el sentido más estricto de la palabra, sino una especie de contrato que establece qué características debe presentar el texto. Es decir, las consignas, todos los docentes debemos pensar muy bien de qué manera redactarlas para que el estudiante entienda lo que le estamos pidiendo. Es decir, qué características debe presentar. Si es un texto en el que predomina lo explicativo, que si predomina lo descriptivo, si es una narración, es decir, cada texto tiene su particularidad. Entonces, 3 características que dan las autoras. Elementos clave, esto es un sustantivo, son elementos clave. Adjetivo que modifica elemento. Son instrumentos, son algo concreto y una especie de contrato, es decir, en esa relación docente-alumno. El otro punto que vamos a ver hoy es este, la estructura. ¿De qué manera están conformadas? Tenemos 3 componentes básicos, según las autoras. 3 componentes básicos, 3 elementos básicos. El primero, un infinitivo o verbo en imperativo o pronombre interrogativo, que expresa el pedido de la operación discursiva del pensamiento. Ya vamos a ir aclarando sobre todo este componente. El segundo, la mención del contenido a elaborar. Y el tercero, dicen las autoras, generalmente, es decir, no siempre quiere decir esto, no siempre, pero por lo general, aparece la indicación de la fuente, es decir, la bibliografía que uno utilizó, de dónde sacó ese contenido, el autor o la perspectiva de la cual abordar el contenido, el tema, que es lo que me están pidiendo. Entonces, 3 componentes básicos. Vamos a desarrollar aquí. A ver, un infinitivo, el primer componente, un infinitivo o verbo en imperativo o pronombre interrogativo. Es decir, cuando un docente presenta una consigna, la puede redactar utilizando un verboide, es decir, un verbo no conjugado. Por ejemplo, redactar es un infinitivo. Exponer, termina en er. Describir, los que terminan en ar, er, ir, son verbos no conjugados, también llamados verboides. Una consigna puede empezar con un infinitivo. O, la otra opción, con un verbo en imperativo. El imperativo es un modo verbal, como dice acá. En castellano existen 3 modos verbales. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El modo, repasamos así, quizás se acuerden algo de esto. El modo indicativo expresa los hechos como si realmente estuvieran sucediendo. Por ejemplo, yo digo, llueve. Estoy afirmando. A nivel del discurso,
estoy diciendo algo como si realmente estuviera ocurriendo. El modo subjuntivo expresa deseo. Ojalá llueva. Espero que llueva. Estoy expresando un deseo. Y el imperativo, el modo verbal imperativo, expresa órdenes. Es decir, cuando yo quiero dar una orden, estoy utilizando el verbo en modo imperativo. Se lo puedo utilizar en segunda persona singular, por ejemplo, definí, vos, o defina, usted, segunda persona del singular, o segunda persona del plural, definan, ustedes. Es decir, acá tengo, este es un verbo en imperativo. Un verbo en imperativo y acá también. Estos son infinitivos. No estoy utilizando el pronombre de la segunda persona, sino solamente el verbo no conjugado. Y por último, también una consigna puede ser encabezada por un pronombre interrogativo. ¿Qué, quién, cuál, dónde, cuándo, por qué, cómo? ¿Qué significa tal cosa? ¿Cómo podría explicar este tema? Es para preguntas. Primer elemento, entonces. Segundo, la mención del contenido a elaborar, a trabajar. ¿Qué es lo que me están pidiendo que yo tengo que desarrollar? ¿Qué contenido? Y por último, por lo general, la indicación de la fuente o autor o perspectiva desde la cual abordar el contenido. Bien. 3 componentes básicos. Desarrollemos un poquito más lo del infinitivo o el verbo imperativo. Tanto uno como el otro son palabras operativas. Por ejemplo, explique tal cosa. Acá en este recuadro hay unos cuantos ejemplos de estas palabras operativas. Analice usted tal cosa. Enumere tal otra. Justifique su respuesta. Es decir, en el infinitivo o en el verbo en modo imperativo se encierra, está la palabra operativa, o también llamada operaciones discursivas. Van a ver en el material, en la bibliografía de Natale y Estañaro, que las autoras hablan de operaciones discursivas. O también se las puede llamar operaciones del pensamiento. Hay otros autores que los llaman técnicas de trabajo intelectual. Son todos sinónimos, pero que están refiriéndose a lo mismo. Este tipo de palabras que tengo acá, acá están en los verbos no conjugados, que son los infinitivos, posibilitan el desarrollo de una actividad cognitiva. Es decir, voy a producir conocimiento. ¿De qué manera produzco conocimiento? A partir de trabajar a nivel cognitivo, a nivel del pensamiento, cuál es la actividad que yo tengo que hacer si tengo que analizar algo, o si tengo que aplicar algo, y así con todos, con todos los ejemplos que tengo acá. Es muy importante para el estudiante que sepa, es fundamental, diría yo, fundamental, entender qué es lo que el estudiante es decir, yo como estudiante tengo que hacer si
y la consigna me dice analizar tal cosa. ¿Y qué es analizar? Bueno, es, por ejemplo, dividir un todo en sus partes y encontrar las relaciones que hay entre estas partes. Eso es analizar. Voy a analizar este texto. Bueno, a ver, ¿cuántos párrafos tiene ese texto? ¿Cuáles son los temas que los autores trabajan, el autor trabaja en esos párrafos? Voy a crear, me dice crear algo, crear una secuencia de, por ejemplo, movimientos, no sé, ustedes en gimnasia, por ejemplo, crear es inventar. Es decir, entonces, a nivel de la actividad cognitiva, tengo que ponerme en situación de crear algo que no existe. Es decir, cada una de estas palabritas que ustedes ven acá son palabras operativas que posibilitan esto, el desarrollo de una actividad cognitiva, un trabajo intelectual. Si hiciéramos una clasificación, acá dice clasificar, si nosotros hiciéramos una clasificación de estos verbos no conjugados, vamos a encontrar que hay algunos que son más simples, es decir, la actividad cognitiva que me piden es muy sencilla, muy fácil. Por ejemplo, enumerar. Enumerar no me exige intelectualmente a mí, al estudiante. No es una actividad cognitiva exigente. Y no, porque enumerar, ¿qué es? Es ponerle número, 1, 2, 3, 4, vamos, así, enumérense, por ejemplo. Es decir, es fácil. Identificar, relativamente fácil. Para poder identificar algo, yo tengo que conocer primero. Ahora, por ejemplo, yo puedo definir algo, estudio, por ejemplo, vimos recién la definición de lo que es una consigna, las características que tiene. Puedo definir, puedo reproducir a nivel del discurso esas palabras. Pero otra cosa es decir, cuando yo tengo que interpretar eso que está escrito ahí. Puedo perfectamente, ¿se acuerdan cuando en las primeras clases hacíamos la distinción entre definición y concepto? Puedo definir, pero si yo tengo que captar el concepto, la idea de esa definición, ahí ya es otra actividad cognitiva que tengo que desarrollar. Es decir, las exigencias son distintas. Por ejemplo, fundamentar y justificar son sinónimos. Podríamos decir que es cuando, o argumentar, por ejemplo. Fundamentar es, bueno, dar mi postura. ¿Por qué digo tal cosa? Formular hipótesis es bastante exigente. Diferenciar es distinguir algo. Cuando yo comparo, veo las semejanzas y las diferencias. En diferenciar solamente me centro en lo distinto que tienen. Observar, por ejemplo, es cuando tengo que observar algo, tengo que prestar mucha atención para mirar detenidamente algo. No es solamente mirar. Distinto es observar. Entonces, ¿cuál sería la tarea de ustedes? Saber muy bien de qué se trata
es cada uno de estos verbos no conjugados que puede encabezar como primera palabrita que aparece en una consigna. ¿Y por qué es fundamental que ustedes entiendan, sepan qué es el significado de cada una de estas palabras operativas? Y porque de eso depende que puedan resolver satisfactoriamente lo que el docente está pidiendo. De ahí cobra importancia poder entender qué significan. Bueno, por ejemplo, vamos a ver acá algunos ejemplos. Explicar la coherencia como relación interna de sentido según Marín. Esa sería la consigna. Yo acá lo puse con distintos colores para identificar y ir reconociendo lo que dicen las autoras, es decir, explicar es el verbo en infinitivo, verbo no conjugado en infinitivo. Acá está centrado lo que es la operación discursiva, es decir, qué actividad intelectual, qué actividad cognitiva tengo que realizar. Operación discursiva. Palabra operativa, técnica de trabajo intelectual. Lo que está en este color rosado, la coherencia como relación interna de sentido, es concretamente el tema, el contenido. Y por último, aparece este apellido, que es desde el punto de vista de esta autora. Entonces son los tres elementos, los tres componentes básicos de la consigna. Pero una consigna puede empezar así. ¿A qué se refiere Genet al referirse a los paratextos como, comillas, todo aquello que permite que el texto se transforme en libro? Acá tengo el pronombre interrogativo. Pronombre interrogativo. No aparece ningún verbo no conjugado, ningún infinitivo. No hay infinitivo acá, pero está este elemento, el pronombre interrogativo. Seguidamente aparece el autor, la fuente, el autor. Y el resto, al referir, es el contenido. Todo esto que está acá, al referirse a los paratextos, como hasta que termina acá, es el contenido. En este contenido, estas comillas me están indicando que son palabras textuales, una cita textual del autor. Entonces, como verán, los docentes podemos encarar la redacción de una consigna de una manera, de otra. Podemos empezar por ejemplo, poner el autor, según Genet, tal cosa. Pero tengo los tres elementos, pronombre interrogativo, tengo el contenido y el autor. Acá, observar los datos que dan los paratextos para decidir qué referencia bibliográfica corresponde. Esta fue una de las consignas que trabajamos en clases anteriores. Es decir, Natalia y Estañaro dicen generalmente aparece, ¿no es cierto?, la fuente o el autor o la perspectiva. En este caso no aparece la fuente, está el verbo en infinitivo, observar. Recién comentábamos lo que es observar. Es decir, no es que voy a mirar rápido, a ver, ojear así, ojear sin H, ojear de ojo, los datos.
No, me tengo que tomar el tiempo de leerlos detenidamente, analizar, y ahí aparece ya otro verbo no conjugado, analizar esos datos. Recuerden que las referencias bibliográficas depende qué tipo de datos, corresponde a un libro, corresponde a un artículo en revistas o capítulo de libros. Entonces acá tengo el verbo en infinitivo, la operación cognitiva, la operación discursiva, y después el tema, el contenido. Y este último ejemplo es de un examen final, una de las tantas consignas de un examen final de una materia que tiene que ver con la hidráulica, con el agua, en ingeniería. Dice, mostrar el esquema de las instalaciones hidráulicas realizadas. Es decir, acá se supone que los estudiantes tenían que hacer previamente este esquema al preparar el examen, mostrar. Explicar, entonces, el verbo en infinitivo y el contenido. El verbo en infinitivo, como acá, que me está indicando la operación discursiva. ¿Qué actividad cognitiva tengo que realizar? Después, la deducción de la altura manométrica requerida en cada tramo de bombeo en dichas instalaciones. Actividad cognitiva. Y todo esto que tengo hasta acá, entre paréntesis dice, Bernoulli desde el punto de vista de la instalación. Y acá en la consigna aparece la perspectiva desde la cual tienen que explicar esto. No aparece el nombre del autor. Según me explicaban, Bernoulli es un teórico muy importante en este tema, pero no es concretamente el autor que tienen que estudiar de una bibliografía. ¿Está? Es decir, lo importante es que entendamos cuáles son, qué elementos básicos tiene una consigna para poder entender. Es complicado esto de las consignas, porque a veces los docentes pensamos una cosa, escribimos otra, y después al momento de corregir vienen los desencuentros. ¿Por qué? Y bueno, porque no está lo suficientemente clara esa redacción. Bueno. Bien. Como verán, estamos terminando nuestra clase de hoy, 30 de septiembre, tema género académico instruccional, las consignas, definición y estructura. En este material que voy a subir luego, van a encontrar las actividades. Nos vamos a centrar en la definición de consigna y en la estructura. En la bibliografía van a encontrar un enlace, está todo el libro que coordina Federico Navarro, todo el libro, pero nada más que van a ir concretamente al capítulo de Natalia y Estañaro, y allí van a buscar las páginas correspondientes para trabajar la definición y bueno, y después la estructura, ¿no? Hay dos tipos de actividades. Bueno, voy a salir de la pantalla completa y vamos a abrir espacio para
para alguna consulta si quieren hacer. Profe, te pregunto, de la Sí, bibliografía que dijiste, ¿vos nos vas a aclarar qué capítulo y cuáles páginas hay que leer? sí, sí, está aclarado el capítulo y la página. Está bien aclarado. Es muy poco por ahora lo que les voy a pedir. Ah, bueno, profe, La muchas intención gracias. es cumplir con los objetivos, ¿eh? Comprender qué es una consigna, es decir, trabajar ese tema. Profe, el Sí, trabajo que tenemos que enviarle hoy, ¿le enviamos por mensajería interna? sí, por mensajería interna. Durante todo el día de hoy, hasta las 12 de la noche, pueden enviarlo. Se considera para el presente. Bueno, profe, gracias. De nada.